Mi nombre es Ada Asigwe y vengo de Nui, una región ubicada en uno de los estados de Nigeria. Durante 15 años ocupé una posición única dentro de una poderosa red de brujería que operaba en las regiones sureste y sur-sur del país. Mi papel era algo que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que existe. Yo era el coordinador de operaciones espirituales estacionales. Mi responsabilidad era planificar y ejecutar ataques sobrenaturales en fechas específicas, especialmente durante los periodos festivos. Supervisé acciones durante Semana Santa, Año Nuevo, celebraciones de cosecha y, principalmente, Navidad. Lo que voy a revelar ahora es algo que el Reino Oscuro prefiere mantener en completo secreto. Para muchos, la Nochebuena es solo un momento de celebración y alegría. Pero para aquellos que operan en las sombras, como yo, esta noche representó una de las ventanas de ataque más estratégicas de todo el año. Sin embargo, hubo 4 oraciones que ciertos cristianos hicieron en Nochebuena que los hicieron completamente inalcanzables por cualquier malvada misión que les enviáramos. No se trataba de oraciones ordinarias, sino de declaraciones poderosas y específicas, capaces de aniquilar cualquier ataque espiritual antes de que se acercara a ellos. Si alguna vez ha notado que suceden cosas extrañas en esta época del año, si ha enfrentado enfermedades inexplicables justo después de las vacaciones, si los conflictos familiares siempre estallan durante la Navidad, si surgen misteriosamente problemas financieros en enero o si ocurren accidentes o casi accidentes al viajar durante este periodo, lo que estoy a punto de compartir podría transformar completamente esa realidad. Te llevaré al interior del reino de las tinieblas y te mostraré exactamente lo que sucede en Nochebuena. Entonces revelaré las palabras exactas que destruyen cualquier ataque espiritual. En el mundo de lo oculto sabíamos algo que la mayoría de los cristianos desconocen: la Nochebuena es un momento en el que la atmósfera espiritual está extremadamente cargada. No es solo una ocasión de celebración y alegría, sino también de intensa actividad espiritual por ambas partes. Mientras los fieles se reúnen con sus familias, intercambian regalos, comparten comidas y miran programas de televisión, nosotros estamos en nuestros aquelarres, llevando a cabo operaciones meticulosamente planificadas. ¿Por qué Navidad, específicamente? Porque es entonces cuando los cristianos están más distraídos. Entonces es cuando creen que Dios está descansando. Entonces es cuando piensan que, por ser una noche sagrada, no puede pasar nada malo. Y es precisamente este supuesto el que exploramos. A lo largo de 15 años, coordiné ataques contra más de 350 familias solo en Nochebuena. Supervisé el envío de espíritus de división familiar, de destrucción financiera, de enfermedades que se manifestarían en enero, de accidentes para quienes viajaban y hasta de muerte para objetivos específicos. Pero había un grupo de cristianos al que nunca pudimos llegar, sin importar lo que hiciéramos. No importa cuántas brujas designáramos, no importa cuán poderosos fueran nuestros rituales, cuando estos fieles rezaban de una manera específica en Nochebuena, todas nuestras misiones eran aniquiladas incluso antes de que llegáramos a ellas. Explicaré cada una de estas oraciones, cómo funcionan y por qué el reino de las tinieblas teme tanto a quienes conocen estos secretos. La primera oración que destruyó cualquier ataque navideño fue la que llamamos la oración que cubre con sangre. Esta no fue una mención superficial de la sangre de Jesús, sino una aplicación deliberada y detallada de esa sangre a uno mismo, a la familia, a las posesiones e incluso a los movimientos durante el periodo navideño. En el mundo espiritual, la sangre crea una barrera. Cuando nos acercamos a una casa en Nochebuena para realizar una redada, lo primero que encontramos fue este límite espiritual. La mayoría de los cristianos tenían barreras débiles o ninguna protección. Sus casas estaban espiritualmente abiertas y podíamos entrar sin dificultad. Pero cuando nos topamos con una casa donde alguien había aplicado específicamente la sangre de Jesús en Nochebuena, fue como si estuviéramos chocando contra un muro de fuego invisible. La sangre se manifestó en el mundo espiritual como un escudo, una cobertura impenetrable, y por mucho que lo intentáramos, no pudimos penetrarla. Les hablaré de la familia Okonkwo de Asaba, estado de Delta. Tuvieron 5 hijos y su padre, Papa Okonkwo, era un exitoso hombre de negocios y poseía 3 tiendas de muebles durante 5 años consecutivos. Sin embargo, la familia enfrentó desastres recurrentes durante la Navidad. Un año, el hijo mayor sufrió un grave accidente al día siguiente de la fiesta.
En otro, la hija desarrolló una misteriosa enfermedad de Nochebuena que los médicos no pudieron explicar. En otra ocasión, la tienda principal se incendió el 26 de diciembre. Y, una Navidad más, el propio Papa Okonkwo casi muere asfixiado en la mañana del día 25. Lo que no sabían era que un pariente de la aldea había contratado a nuestro aquelarre específicamente para destruir a esta familia. El objetivo era garantizar que nunca tuvieran una Navidad tranquila. El familiar estaba celoso del éxito de Papá Okonkwo y quería verlo arruinado. Hasta que, en los años 60, algo cambió. Mamá Okonkwo participó en una conferencia de oración donde un pastor habló precisamente sobre el cubrimiento con sangre. La víspera de Navidad de ese año, a las 23:30 horas, reunió a toda la familia. Tomó a su hija de 19 años y recorrió cada habitación de la casa, cada vehículo y cada tienda, aplicando la sangre de Jesús y haciendo declaraciones precisas. No fue simplemente un cubro esta casa con la sangre de Jesús. Ella dijo, aplico la sangre de Jesús sobre esta casa como una cobertura permanente. Aplico la sangre a los marcos de las puertas y ventanas, tal como lo hicieron los israelitas en Egipto. Aplico la sangre sobre cada miembro de esta familia, nombrando sus nombres. Aplico la sangre sobre nuestros movimientos mañana, pasado mañana y durante toda esta temporada. Ningún destructor entrará en esta morada. Ninguna misión de ningún aquelarre cruzará este límite de sangre. Que cada bruja, cada agente de la oscuridad que intente invadir este espacio protegido por la sangre y sufra el juicio de Dios. Esa noche de Navidad, un aquelarre envió 7 brujas específicamente para atacar a esa familia. Yo estaba entre ellos. Nunca olvidaré lo que pasó cuando intentamos acercarnos a la casa. En el momento en que alcanzamos el alcance espiritual, fuimos recibidos por el fuego. Fuego real en el mundo espiritual. La sangre estaba activa, ardiendo. Ni siquiera pudimos acercarnos lo suficiente para ver el interior de la casa. Lo intentamos durante 6 horas. Enviamos espíritus más fuertes. Enviamos espíritus familiares que habían trabajado en esa familia durante generaciones. Todos fueron repelidos. A las 4 de la mañana del día de Navidad nos retiramos en total fracaso. Todas las misiones que habíamos planeado para el Okonkwo ese año fueron destruidas incluso antes de ser entregadas. La base bíblica para esto está en Éxodo 12, cuando Dios ordenó a los israelitas que aplicaran sangre en los postes de sus puertas para que el destructor pudiera pasar por sus hogares. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando aplicas específica y deliberadamente la sangre de Jesús en Nochebuena, se crea un efecto parecido al de la Pascua, una protección que impide que el mal actúe, interfiriendo con nuestros planes de expansión en la región. El objetivo era claro, debilitar su influencia antes del nuevo año, socavando su credibilidad y su salud. Pero cuando llegamos al lugar, algo nos detuvo. Rodeando su casa había una formación de ángeles que no habíamos visto en años. No eran solo unos pocos, había docenas, posicionados como una guarnición militar. Cada uno llevaba una espada de fuego y sus ojos recorrieron el perímetro con una precisión aterradora. Intentamos acercarnos, pero apenas cruzamos la línea invisible que demarcaba el territorio bajo su protección, una fuerza invisible nos repelió. Era como si un muro de fuego nos hiciera retroceder. Uno de nuestros líderes, un hechicero experimentado, intentó convocar a un espíritu de alto nivel para atravesar la barrera. Pero en el momento en que el espíritu se materializó, uno de los ángeles levantó su espada y, con un solo movimiento, la cortó por la mitad. No hubo pelea. No hubo resistencia. Fue una ejecución instantánea, como si ese ser nunca hubiera existido. Esa noche comprendimos una verdad que muchos cristianos ignoran: los ángeles no son figuras decorativas. Son la primera línea de defensa espiritual. Cuando oras pidiendo protección angelical, no estás haciendo una petición vaga, estás activando un ejército entrenado para la guerra. Y lo más impresionante es que no actúan por iniciativa propia. Solo se mueven cuando los envías. Es como tener a tu disposición un batallón de élite, pero solo entra en acción cuando das la orden. Si no los invocas, no intervienen. Por eso, en nuestras operaciones siempre buscamos identificar a quienes estaban desprotegidos.
Quien no había orado, quien no había declarado la cobertura de la sangre, quien no había pedido refuerzos angelicales. Eran presas fáciles. Pero hay un detalle aún más crucial: los ángeles no son solo defensivos. También son ofensivos. Cuando los envías, no solo protegen sino que persiguen. Rastrean las fuerzas que han sido asignadas contra ti y las neutralizan incluso antes de que se acerquen. Vi esto suceder en una operación en Lagos. Un grupo de empresarios cristianos había sido objeto de un ataque financiero durante la temporada navideña. Preparamos una trampa, un contrato aparentemente ventajoso, pero lleno de maldiciones. El plan era que, al firmar, desatarían una ola de deudas, fracasos e incluso enfermedades en sus empresas. Pero cuando nuestros agentes llegaron al lugar de la firma, encontraron a los ángeles ya en posición. No solo en torno a los empresarios, sino también en torno al contrato en sí. Cuando uno de los nuestros intentó entregar el documento, un ángel lo interceptó y lo quemó con un toque. No hubo negociación. No hubo ninguna advertencia. Solo destrucción. La lección es clara: si quieres sobrevivir a los ataques del enemigo durante la Navidad o en cualquier época del año, no basta con orar de forma genérica. Necesita ser específico. Necesita utilizar los recursos que Dios ya ha puesto a su disposición. Y uno de los más poderosos es el envío de ángeles guerreros. Pero ¿cómo hacer esto de la manera correcta? No se trata simplemente de decir: Dios, envía ángeles para protegerme. Esto es demasiado vago. Debe ser directo, como un comandante que da órdenes a sus tropas. Por ejemplo: Padre, envío ángeles guerreros para rodear mi hogar, mi familia, mi negocio y mi salud. Que destruyan cada ataque planeado contra mí en esta temporada navideña. Que intercepten y neutralicen cada maldición, cada contrato espiritual y cada trampa tendida por el enemigo. Que permanezcan en posición hasta que cada amenaza sea eliminada, en el nombre de Jesús. Cuando oras así, estás dando instrucciones claras. Y en el mundo espiritual, la claridad es poder. Los ángeles no actúan basándose en suposiciones. Actúan siguiendo órdenes. Si no especificas qué quieres que hagan, no tendrán un target definido. Pero cuando declaras con autoridad, ellos se mueven con precisión. Vi esto de primera mano. En una de nuestras operaciones más ambiciosas, planeamos un ataque coordinado contra una iglesia entera. El objetivo era provocar divisiones, escándalos e incluso muertes entre los afiliados. Pero cuando llegamos, descubrimos que el pastor había dirigido una oración para enviar ángeles la noche anterior. No solo para él, sino para cada miembro de la congregación. Y no solo una oración genérica, había nombrado cada área: finanzas, salud, relaciones, ministerios. Cuando intentamos ejecutar nuestro plan, los ángeles ya estaban allí. No solo bloquearon nuestros ataques, sino que los revirtieron. Cada maldición que lanzamos volvió a nosotros con el doble de fuerza. Fue un desastre. Esa noche perdimos a 3 de nuestros mejores operadores y el resto tuvo que retirarse. Lo que quiero que entiendas es que la Navidad no es solo una época de celebración. Es un campo de batalla. Y si no estás armado, si no estás protegido, si no estás utilizando los recursos que Dios te ha dado, serás un blanco fácil. Pero la buena noticia es que no tienes que afrontar esto solo. Tienes la sangre de Jesús, que crea una barrera insuperable. Tienes a los ángeles, que son una fuerza militar a tu disposición. Y tienes la autoridad, dada por Cristo, para destruir todo ataque del enemigo. Lo que muchas veces falta es acción. Es la decisión de no solo ver este video, sino de poner en práctica lo enseñado. Es la valentía de declarar en voz alta que no serás una víctima. Así que hazlo ahora. Detente un momento y ora conmigo. Di: Padre, envío ángeles guerreros para rodear mi vida, mi familia y todo lo que me pertenece. Que destruyan cada ataque planeado contra mí en esta temporada navideña. Que intercepten y neutralicen cada maldición, cada contrato espiritual y cada trampa tendida por el enemigo. Que permanezcan en posición hasta que cada amenaza sea eliminada, en el nombre de Jesús. Y así como la sangre protegió a los israelitas, que la sangre de Jesús me proteja ahora.
Que ningún arma forjada contra mí prospere, y que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenado. Declaro que estoy cubierto, estoy protegido y soy victorioso, en el nombre de Jesús. Se rompió la dedicación, su interés volvió de forma sobrenatural. Se casaron al año siguiente y hoy tienen 2 hijos. Lo que nos enseñan estas historias es que la protección angelical no es solo una defensa pasiva, sino una estrategia activa de guerra espiritual. Cuando declaras la presencia de ángeles en tu vida, no les estás pidiendo simplemente que se queden quietos como estatuas. Estás desplegando un ejército entrenado, equipado y listo para actuar en todos los frentes. No solo bloquean los ataques, sino que también desmantelan las operaciones enemigas incluso antes de que se acerquen. No solo protegen, sino que también exponen las raíces de problemas que intentan esconderse en las sombras. Y aquí hay un detalle crucial: los ángeles no actúan por sí solos. Son enviados en respuesta a tu fe y a tu voz. En Hebreos 1:14, la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir en favor de los que heredarán la salvación. La palabra clave aquí es enviado. No aparecen al azar, se envían cuando los invocas, cuando oras con autoridad y cuando declaras la palabra de Dios sobre tu situación. Imaginemos un general que envía a sus soldados a una misión. No se van sin órdenes claras. Asimismo, los ángeles esperan tus instrucciones espirituales. Cuando oras diciendo, Padre, pido que ángeles guerreros estén colocados en cada entrada de mi hogar, en cada puerta de mi negocio, en cada área de mi vida, les estás dando un mandato específico. Estáis definiendo el perímetro de protección y las reglas de enfrentamiento. Y obedecen. Pero hay otro aspecto del que muchos no se dan cuenta: los ángeles también son mensajeros. No solo pelean, sino que también se comunican. En Génesis 19, 2 ángeles fueron enviados a Sodoma para advertir a Lot de la destrucción inminente. No solo protegieron a Lot, sino que también le advirtieron del peligro que se avecinaba. Asimismo, cuando pides protección angelical, también estás abriendo la puerta para recibir revelaciones. Puede ser a través de sueños, una voz interior, un sentimiento de alerta o incluso una palabra profética. El enemigo no puede operar en secreto cuando los ángeles están activos en tu vida. Y esto nos lleva a un punto fundamental: la protección angelical no es un escudo invisible que llevas sin saberlo. Se activa con tu fe, tu oración y tu declaración. En Daniel 10, vemos que el ángel enviado a Daniel fue detenido por un príncipe espiritual de Persia durante 21 días. Fue solo cuando Daniel ayunó y oró persistentemente que finalmente llegó el ángel, trayendo la respuesta. Esto muestra que incluso en el ámbito espiritual hay una dinámica de autoridad e intercesión. Tu oración mueve los cielos. Entonces, ¿qué deberías hacer hoy? Primero, reconozca que no estás solo. El ejército celestial está a tu disposición, pero debes activarlo. En segundo lugar, ore con especificidad. No ore simplemente, Dios, protégeme. Ora, Padre, pido que ángeles guerreros estén estacionados en cada área de mi vida. Que intercepten y destruyan cada ataque espiritual, cada maldición, cada contrato demoníaco y cada trampa puesta contra mí. Que formen un muro de fuego a mi alrededor, a mi familia, a mi negocio y a mis sueños. Que ningún plan del enemigo prospere, y que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenada. En tercer lugar, esté atento a las revelaciones. Si empiezas a tener sueños extraños, sensaciones de advertencia o incluso pensamientos que parecen fuera de lo común, no los ignores. Podría ser un ángel tratando de mostrarte algo. Escríbalo, ore por ello y busque discernimiento. Cuarto, declara la palabra. En el Salmo 34, 7 está escrito: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Declara esto sobre tu vida. En el Salmo 91 horas y 11 minutos leemos: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Dígalo con autoridad. Y, por último, no subestimes el poder de una oración en el momento oportuno. La hija del jefe Wonko oró en Nochebuena. La señorita Adaugo oró una noche en particular. La esposa del pastor oró durante la vigilia navideña.
Hay momentos en que el enemigo intensifica sus ataques, y es en esos momentos que tu oración estratégica hace toda la diferencia. No espere hasta que llegue el ataque para buscar protección. Adelántate a ti mismo. Ora antes, durante y después de fechas críticas. Recuerda, los ángeles no duermen, no se cansan y no fallan. Están listos para actuar en su nombre. Pero necesitan que se envíe tu voz. Por eso, hoy, ahora mismo, levántate con fe y declara, en el nombre de Jesús, pido la movilización inmediata de los ángeles de Dios a mi alrededor. Que formen un asedio protector, intercepten todo mal y destruyan todo plan del enemigo. Estoy cubierto por la sangre de Jesús, estoy protegido por el poder de Dios y soy victorioso en Cristo. Construido durante años, a veces décadas. Estaban cargados de sacrificios sangrientos, malos tratos y objetos que representaban a sus objetivos. Algunos de estos altares habían existido durante generaciones, mantenidos por varios miembros del aquelarre en diferentes periodos. Y una sola oración ardiente, pronunciada por un creyente que entendía su autoridad, podía destruir en minutos lo que había tardado décadas en construirse. Hay algo crucial que debes comprender acerca de estas oraciones. En el ámbito espiritual, el fuego no es solo una fuerza destructiva, es una fuerza purificadora. Cuando invocas el fuego del Espíritu Santo, no solo estás pidiendo protección o liberación, estás declarando la guerra a toda estructura maldita que se haya construido contra ti. Este fuego no solo quema objetos o altares, quema juramentos, pactos, vínculos espirituales e incluso recuerdos demoníacos que han quedado grabados en la atmósfera espiritual. Recuerde lo que le sucedió al profeta Elías en el Monte Carmelo. Cuando hizo descender fuego del cielo, no fue solo para consumir el sacrificio, sino para exponer la mentira, romper el dominio y restaurar la adoración del Dios verdadero. De la misma manera, cuando oras con fuego, no solo estás pidiendo un milagro, estás reclamando territorio, desmantelando fortalezas y reafirmando la soberanía de Dios sobre tu vida, tu familia y tu futuro. Pero hay un detalle del que muchos no se dan cuenta: el fuego espiritual no necesita permiso para actuar. No depende de la fe del enemigo, ni de la fuerza de los demonios que trabajan contra ti. Es una orden directa del trono de Dios. Cuando dices, fuego del Espíritu Santo, desciende, no estás pidiendo, estás ordenando. Y ese comando tiene peso porque estás hablando con la autoridad de Cristo. Les contaré otro caso que lo ilustra. Había un hombre llamado Daniel, que durante años luchó contra una enfermedad degenerativa. Los médicos no podían explicar por qué su cuerpo se estaba deteriorando tan rápidamente. Probó tratamientos, oraciones, ayunos, pero nada funcionó. Hasta que, una noche de Navidad, escuchó un mensaje sobre oraciones de fuego. Esa misma noche, se arrodilló y declaró: fuego de Dios, te ordeno que consumas cada enfermedad, cada maldición, cada herencia de debilidad que hay en mi cuerpo. Quema cada raíz de dolor, cada célula corrupta, cada espíritu de muerte que obra contra mí. No acepto más esto. En el nombre de Jesús, fuego, desciende ahora. A la mañana siguiente se despertó con una sensación extraña. Su cuerpo se sintió más ligero. Cuando fue al médico, las pruebas mostraron que la enfermedad había retrocedido drásticamente. No hubo explicación científica. Pero en el mundo espiritual algo había cambiado. El fuego no solo quemó la enfermedad, sino que rompió el pacto que se había hecho contra su salud. ¿Y lo más impresionante? Nunca volvió a recaer. El fuego espiritual también tiene un efecto contagioso. Cuando oras con fuego, este no se limita a tu problema, se propaga. Toca a las personas que te rodean, destruye altares que ni siquiera sabías que existían y libera bendiciones que han estado bloqueadas durante años. Por eso, cuando oras con fuego, debes hacerlo con valentía, porque no estás luchando solo por ti mismo, sino que estás liberando a una generación. Por eso hoy, en esta Nochebuena, quiero que hagas algo diferente. No solo ores por protección. Ora mandando. No pidas solo bendiciones. Declarar la victoria. No supliques por la liberación. Exigir la destrucción del enemigo. Levántate y di con autoridad: fuego del Espíritu Santo, te lo mando ahora, desciende sobre mi vida, mi familia, mi hogar y mi futuro.
Quema todo altar erigido contra mí. Destruye todo pacto, toda maldición, toda obra de las tinieblas. Consume toda enfermedad, toda pobreza, toda opresión. No dejes que nada quede en pie. Declaro que, desde esta noche en adelante, el fuego de Dios está sobre mí, y nada podrá detenerme. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oras así, algo sucede en el mundo espiritual. Los ángeles se mueven. Los demonios huyen. Caen las fortalezas. Y lo que estaba oculto queda al descubierto. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fuego consumidor. Y Él está esperando que accedas a la llama. Otro deseó arruinar su salud. Todos pagaron altas sumas para que se cumplieran sus pedidos, y nosotros, como intermediarios, lanzamos las maldiciones en los días más estratégicos, Nochebuena, medianoche, cuando las puertas espirituales se abren con mayor intensidad. Pero ese año algo cambió. Chifmis había comenzado a asistir a una iglesia donde el pastor enseñaba sobre las oraciones invertidas. Ella no sabía que la perseguíamos, ni que sus enemigos habían contratado nuestros servicios. En Nochebuena, mientras los sacerdotes de nuestro aquelarre preparaban el ritual, ella estaba en casa, arrodillada junto a la cama, declarando: cada flecha enviada contra mí, regrese a su remitente. Cada maldición enviada, regrese con intereses. Cada plan de destrucción, caiga sobre quienes lo planearon. En el nombre de Jesús, ordeno, lo que fue enviado contra mí, regrese ahora. Lo que pasó después fue un desastre para nosotros. En el momento exacto en que nuestros sacerdotes pronunciaron las palabras de la maldición, una fuerza invisible los contrarrestó violentamente. Uno de nuestros magos más experimentados fue arrojado contra la pared, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Otro empezó a vomitar sangre. El altar que habíamos preparado para el ritual se incendió espontáneamente y las llamas consumieron no solo los objetos sagrados, sino también los contratos firmados por los clientes que habían pagado las maldiciones. Al día siguiente recibimos noticias. Uno de los hombres que había ordenado la destrucción de la boda de Chifmis fue encontrado muerto en su casa, con signos de un infarto masivo. La mujer que quería arruinar su negocio lo perdió todo en una semana: un incendio en el almacén, el robo de los camiones de reparto, juicios. El hombre que había pagado para que ella enfermara fue hospitalizado con una misteriosa enfermedad que los médicos no podían diagnosticar. Todos los que habían invertido en su caída sufrieron las consecuencias de sus propias maldiciones, multiplicadas. La oración de reversión no es solo una defensa. Es un arma de contraataque. Cuando declaras que el mal enviado contra ti debe regresar al remitente, no solo te estás protegiendo a ti mismo, sino que estás activando un principio espiritual inmutable: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y cuando esta siembra se hace con malas intenciones, la cosecha es devastadora. Pero hay un detalle crucial: la oración de reversión solo funciona si estás limpio ante Dios. Si hay pecado no confesado en tu vida, si hay áreas en las que todavía estás de acuerdo con la oscuridad, es posible que la maldición no regrese. Por eso, antes de declarar la reversión, es fundamental hacer una confesión sincera y romper cualquier pacto que pueda estar vinculado contigo. Recuerda, el enemigo no puede tocar a los que están bajo la sangre de Jesús. Pero si hay lagunas, las explotará. Practiquemos juntos. Repite conmigo, con autoridad: declaro que cada flecha disparada contra mí, cada maldición enviada, cada plan de destrucción, ahora regresa a su remitente. Que lo que fue preparado para mí caiga sobre quien lo preparó. Que el dolor planeado para mí sea sentido por quienes lo desearon. Que la pobreza enviada contra mí sea experimentada por quienes pagaron por ella. Que la enfermedad destinada a mí consuma a quienes la invocaron. En el nombre de Jesús, ordeno, reversión total, ahora. Cuando oras así, sucede algo extraordinario en el mundo espiritual. Los demonios que se dirigían a cumplir las órdenes de sus enemigos se detienen a medio camino. Saben que si continúan, serán golpeados por la misma maldición que llevan. Es como si un muro de fuego se levantara ante ellos y su única opción fuera retirarse. Algunos incluso intentan resistir, pero la fuerza de tu afirmación los empuja hacia atrás, como una ola que los arrastra. Hay un caso que ilustra bien este poder.
En una ciudad del interior de Minas Gerais, una familia entera estaba siendo destruida por una maldición mortal. Al padre, a la madre y a los 3 hijos les diagnosticaron enfermedades graves a los pocos meses. Los médicos no pudieron encontrar explicación y los tratamientos no surtieron efecto. Descubrieron, a través de un sueño, que un viejo enemigo de la familia había pagado a un mago para que les lanzara una maldición de muerte a todos, utilizando un ritual realizado en Nochebuena. La hija mayor, recién convertida, decidió actuar. En Nochebuena, reunió a su familia y dirigió una oración de inversión. Declararon: cada maldición de muerte enviada contra nosotros, regrese ahora al hechicero que la lanzó y al hombre que la pagó. Que la muerte destinada a nosotros los consuma. Que la enfermedad que se nos ha impuesto los destruya. En el nombre de Jesús, ordenamos, reversión total. Esa misma noche, el hechicero que había realizado el ritual se despertó con un dolor insoportable en el pecho. Intentó levantarse, pero cayó al suelo, impotente. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un ataque cardíaco masivo. Él no se resistió. El hombre que había pagado por la maldición, a su vez, fue encontrado muerto en su cama al día siguiente, con el rostro contorsionado en una expresión de terror. La familia, por su parte, empezó a recuperarse. Los exámenes médicos demostraron que las enfermedades habían retrocedido de forma inexplicable. En unos meses todos estaban curados. La oración de reversión no es venganza. Es justicia divina. Cuando lo usas, no estás actuando por odio, sino por obediencia al principio de Dios. No os vengéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Le estás entregando el caso a Él y permitiendo que se haga justicia. Si tienes enemigos que están trabajando en tu contra, si hay personas que pagaron para que seas maldecido, si hay viejas maldiciones que aún están activas en tu vida, hoy es el día para romperlas. No esperes más. No lo dejes para mañana. El enemigo no se toma vacaciones y las maldiciones no pierden vigencia con el tiempo. Continúan actuando, año tras año, hasta que alguien con autoridad los rompe. Oremos juntos una vez más. Esta vez, con aún más fe: Padre, en el nombre de Jesús, declaro que cada maldición lanzada contra mí, cada brujería enviada, cada plan de destrucción, ahora regresa a su remitente. Que lo que fue preparado para mí sea consumido por el fuego del Espíritu Santo. Que los que me maldijeron sean malditos. Que los que desearon hacerme daño sean destruidos por el mismo mal que planearon. Rompo todo pacto, toda conexión con las tinieblas. Me pongo bajo la sangre de Jesús, y nada puede tocarme. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oras así, algo se mueve en el ámbito espiritual. A los ángeles se les ordena interceptar maldiciones. Los demonios se ven obligados a retirarse. Y tus enemigos, aunque no lo sepan, empiezan a sentir el peso de las consecuencias de sus propios actos. No es una coincidencia. Es la mano de Dios actuando en respuesta a tu fe. Todo lo que pudieron: oraciones, ayuno, incluso mudarse a otra ciudad. Pero año tras año, el patrón se repitió. Hasta que, al año 24, la matriarca de la familia, doña Adelaida, decidió que ya no lo aceptaría más. Reunió a sus hijos y nietos y les dijo: ya es suficiente. Este año romperemos esta maldición de una vez por todas. En Nochebuena, la familia se reunió para una vigilia de oración. Doña Adelaida no solo oró, sino que enseñó a todos cómo activar el poder de la reversión espiritual. Ella comenzó declarando: en el nombre de Jesús, rompo cada maldición navideña que nos ha perseguido durante 23 años. Decreto que cada flecha disparada contra esta familia regrese al remitente con fuerza multiplicada. Cada plan de muerte, enfermedad, pobreza o división regresa a quien lo envió. Que los que cavaron hoyos para nosotros caigan en ellos. Que los que nos pusieron trampas sean atrapados por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Cada miembro de la familia repitió las palabras con fe y algo extraordinario sucedió en el ámbito espiritual.
Los espíritus que habían sido enviados contra ellos durante años no solo fueron bloqueados, sino que también se reflejaron con una intensidad abrumadora. Esa misma noche, mientras la familia dormía tranquilamente, los responsables de los ataques comenzaron a cosechar lo que habían sembrado. Al día siguiente, el hombre que había contratado hechiceros para maldecir a la familia Adelaide sufrió un derrame cerebral. La mujer que había pagado por un espíritu de división para destruir el matrimonio de los hijos de doña Adelaida vio a su propia hija divorciada en menos de un mes. El empresario que había planeado la ruina económica de la familia lo perdió todo en una estafa que él mismo había planeado contra otros. Y lo más impresionante, el hechicero jefe que coordinaba los ataques contra la familia murió repentinamente en Nochebuena, sin explicación médica. A partir de ese año, la Navidad maldita de la familia Adelaide se convirtió en la Navidad de la victoria. No solo dejaron de ser atacados, sino que también comenzaron a prosperar de manera sobrenatural. Los negocios crecieron, la salud se fortaleció y se restablecieron las relaciones. Lo más importante es que entendieron que no solo estaban rompiendo una maldición, sino activando un principio espiritual eterno. Cuando oras con autoridad, declarando la reversión de los ataques, no solo te estás protegiendo a ti mismo. Estás provocando la justicia divina. El enemigo no puede escapar a las consecuencias de sus propios planes. La Biblia dice en Proverbios 26 horas y 27 minutos, el que cava un hoyo, caerá en él, y el que hace rodar una piedra, se le volverá encima. Y en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si ha estado experimentando patrones de destrucción en fechas específicas, como Navidad, cumpleaños u otras ocasiones, sepa que esto no es una coincidencia. Es un ataque espiritual planificado. Pero la buena noticia es que usted tiene la autoridad en Cristo para cambiar esta situación. Ora así: Padre, decreto que todo ataque enviado contra mí en esta fecha regrese ahora al que lo envió. Que cada maldición, cada enfermedad, cada pobreza, cada división regrese con fuerza multiplicada al que lo envió. Que los que cavaron hoyos para mí caigan en ellos. Que los que me pusieron trampas sean atrapados por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando haces esto, no solo estás orando. Estás activando un mecanismo espiritual infalible. El enemigo no puede ganar cuando operas con la autoridad de Jesús. Se ve obligado a retirarse y sus planes quedan destruidos por la misma fuerza que utilizó contra ti. Esta es la ley de la siembra y la cosecha en acción. Y funciona todo el tiempo. Si tienes testimonios de cómo la oración inversa cambió tu vida, compártelos en los comentarios. Y si estás enfrentando ataques espirituales, declara ahora: todo ataque contra mí regresa al remitente en el nombre de Jesús. Porque cuando se habla con fe, el cielo se mueve, la tierra tiembla y el infierno retrocede. Y esa es tu victoria garantizada. Madrugada. Es en este momento cuando los altares de la oscuridad están en su punto máximo de actividad, lanzando maldiciones y trampas contra familias y destinos. Cuando oras durante este periodo, interceptas al enemigo en el momento en que es más vulnerable, porque él no espera que alguien esté en vigilia espiritual precisamente cuando cree que tiene el control. Pero no basta con orar. Es necesario actuar con precisión. La aplicación de la sangre de Jesús no es un gesto simbólico, es una declaración de guerra espiritual. Al ungir puertas y ventanas con aceite, estás marcando territorio. Cada gota representa una barrera que el enemigo no puede cruzar sin ser destruido. Y cuando dices por la sangre de Jesús, no es una frase vacía, es un decreto que activa el poder de la cruz, el mismo poder que desarmó a principados y potestades en la resurrección. La misma seriedad debe aplicarse al pedir la intervención de los ángeles. No pidas ángeles de forma genérica. Sea específico: Padre, envía ángeles guerreros a patrullar mi casa, mi automóvil, mi lugar de trabajo. Que intercepten cada ataque antes de que me alcance. Que destruyan cada flecha disparada contra mi familia. Que cuiden de mis hijos, mi cónyuge y mi negocio. Recuerda, los ángeles no actúan por sí solos. Se envían cuando tú, como hijo de Dios, ejerces tu autoridad y haces la petición con fe. Y cuando llegue el momento de soltar el fuego del Espíritu Santo, no seas tímido.
El fuego no es una petición cortés, es una orden. No estás pidiendo permiso, estás declarando destrucción. Di, fuego del Espíritu Santo, vete ahora. Quema cada altar donde se pronunció mi nombre. Consume cada fotografía, cada objeto, cada representación mía en cualquier lugar de brujería. Que cada pacto hecho contra mí quede reducido a cenizas. Que cada maldición sea rota. Que cada plan del enemigo sea frustrado antes de abandonar el altar. El fuego no regresa. Persigue, consume y purifica. Y cuando oras así, no solo estás pidiendo protección, sino que estás atacando las bases del enemigo. La oración de reversión es tu garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Cuando declaras devolver al remitente, no estás simplemente devolviendo un ataque, estás activando una ley espiritual inmutable, todo lo que te arrojen se multiplicará y se devolverá al remitente. Si alguien ha tendido una trampa, esa trampa lo atrapará. Si alguien lanza una maldición, esa maldición lo golpeará 7 veces más fuerte. Si alguien planeó su ruina, ese plan se volverá en su contra. Esto no es una amenaza, es una promesa bíblica, el que cava un pozo caerá en él, y el que pone lazo quedará atrapado en él, Proverbios 26 horas y 27 minutos. Ahora bien, presta atención, la eficacia de estas oraciones depende no solo de las palabras que digas, sino de la convicción con la que las digas. Si oras dudando, el enemigo se da cuenta. Si rezas como quien pide un favor, él lo ignora. Pero si oras como quien sabe que tienes autoridad, como quien sabe que el cielo está de tu lado, entonces el infierno tiembla. La fe es la llave que desbloquea el poder de estas oraciones. Sin fe, son solo palabras. Con fe, son armas de guerra. Y no lo olvides, la batalla no termina cuando terminas de orar. Es necesario permanecer alerta. Después de declarar protección, evitar abrir lagunas. No participes en conversaciones negativas. No te involucres en discusiones innecesarias. No des paso al enemigo con palabras de duda o miedo. Recuerden, el diablo es ladrón y busca a quien devorar. Si bajas la guardia, intentará robarte lo que has logrado en la oración. Si seguiste estas instrucciones, algo ya ha cambiado en el mundo espiritual. El ataque que estaba preparado para ti ha sido cancelado. El altar que invocaba su nombre fue destruido. La maldición que se suponía que lo golpearía fue revertida. Pero no te detengas aquí. La guerra espiritual continúa y el enemigo no se rinde fácilmente. Por lo tanto, necesitas mantener tu armadura espiritual lista en todo momento. Haga de estas oraciones un hábito, no solo en Navidad, sino en todas las épocas de ataque. Cuando sientas opresión, aplica la sangre. Cuando note una persecución, suelte fuego. Cuando notes trampas, realiza la inversión. Y siempre, siempre pide la protección de los ángeles. Porque no estás luchando solo, tienes un ejército celestial a tu lado. Y si no has experimentado el poder de estas oraciones, comienza hoy. No espere hasta que llegue el ataque. Prepárate ahora. Fortalece tu fe. Ejerce tu autoridad. Y declarar, con completa convicción, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio, yo condenaré, Isaías 54 horas y 17 minutos. Porque esa es tu herencia en Cristo. Esta es tu victoria garantizada. Mañana. Si puedes orar hasta las 3 de la mañana, mejor aún. Esto demuestra que sus oraciones están activas durante los momentos de mayor ataque. Por último, continúe con estas oraciones durante la temporada navideña. No solo en Nochebuena, ora el día de Navidad, ora al día siguiente, continúa hasta el Año Nuevo, sosteniendo tu cobertura hasta que la actividad espiritual de la temporada haya pasado. Antes de terminar, quiero hablar directamente con ustedes que han estado bajo ataque en Navidad durante años. Sé que has probado muchas cosas. Sé que ya has ayunado. Sé que ya has orado. Y sé que incluso pude haber dudado de si Dios estaba escuchando. Pero el problema no era Dios. El problema no era su fe. El problema era que no conocías las oraciones específicas que neutralizan los ataques navideños. Ahora ya lo sabes, tienes la estrategia completa, los principios,
el momento adecuado y la autoridad. Esta Navidad podría ser diferente. Esta Navidad podría ser el año en que se rompa la maldición. Esta Navidad podría ser el año en que cese el ataque. Esta Navidad podría ser el año en el que experimentes paz, alegría y celebración sin miedo. El reino de las tinieblas no quiere que tengas este conocimiento. No quieren que hagas estas oraciones, no quieren que estés protegido, cubierto, armado y peligroso. Pero ya es demasiado tarde. Ya has recibido la verdad. Y la verdad es un arma que libera. Si este mensaje te ha abierto los ojos, quiero pedirte que hagas algo, comparte esta enseñanza con cada creyente que conoces. Hay personas en tu vida que han sufrido ataques navideños durante años. Necesitan esta revelación, necesitan estas oraciones. No te lo guardes para ti. Envía el enlace, compártelo en tus grupos, públicalo en tus redes. Puedes salvar la Navidad de alguien. Puedes salvar una vida. Ahora quiero que hagas una última declaración en los comentarios. Escribe esto: esta Navidad soy intocable. Estoy cubierto. Estoy protegido. Estoy armado. Al escribir esta declaración, estarás sellando todo lo que aprendiste hoy. Estaréis poniendo en alerta al reino de las tinieblas: ya no sois ignorantes de vuestras estrategias. No somos solo un canal. Somos un movimiento. Somos una comunidad de creyentes que nos negamos a ser víctimas. Somos guerreros armados con conocimientos que el enemigo quería mantener ocultos. Y juntos, estamos rompiendo cada pacto, destruyendo cada asalto y viendo a los hijos de Dios caminar en la victoria que Cristo ganó para ellos. Mi nombre es E.D.S. Gui. Durante 15 años operé en la oscuridad. Pero Jesús me encontró. Jesús me salvó. Y ahora dedico mi vida a exponer lo que alguna vez practiqué. Esta Navidad no serás una víctima. Esta Navidad estarás armado. Esta Navidad, cada ataque contra ti será destruido antes de que llegue a ti. Desde el reino de las tinieblas, estamos sacando secretos a la luz. Hasta la próxima, manténgase cubierto, seguro y peligroso. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que su rostro brille sobre ti. Que esta Navidad sea la más victoriosa de toda tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.